La primer luna llena del año será la llamada Luna del Lobo. Estará ubicada en la constelación de Géminis y aquí te diremos desde cuándo podrás verla. Las lunas llenas ocurren cuando la luna está exactamente en el lado opuesto al sol con respecto a la Tierra. La luna se ve iluminada porque vemos la luz del sol reflejada en ella, y debido a que el periodo de rotación de la luna es el mismo que su periodo orbital, siempre vemos la misma cara de nuestro satélite natural. El tiempo de las fases lunares es el mismo en todas partes, ya que está determinado por la ubicación de la luna en relación con la Tierra, en lugar de su posición aparente en el cielo, que difiere ligeramente según la ubicación de uno. La zona horaria generalmente determina la hora. Por ejemplo, los observadores de las Islas Británicas y Portugal verán la luna llena a las 11:08 pm, mientras que los de Europa continental occidental la verán a las 0:08 am. Los observadores de la hora del Pacífico verán la luna llena a las 3:08 pm, por lo que el momento ocurre mucho antes de la salida de la luna. Mientras que aquellos en el este de Asia y Australia Occidental, también en Seúl, verán la luna oficialmente llena a las 7:08 am, hora local. En Sudamérica, por ejemplo, en horario de Buenos Aires, la luna llena saldrá a las 20:26 y se ocultará a las 5:06 de la madrugada, haciendo que prácticamente toda la noche nuestro satélite natural esté visible. La luna llena comenzará este viernes 6 de enero, dando inicio a la primer luna llena del 2023. A medida que pasen las horas, la fase llena se irá diluyendo cada vez más, pero podrás ver la luna entre un 100 y un 96% de luminosidad en los días 6, 7 y 8 de enero de este 2023. La luna llena de enero a menudo se llama Wolf Moon o Luna del Lobo, un nombre que puede remontarse a cuando los lobos aullaban fuera de las aldeas. Esta fase de la luna recibió la nomenclatura en cuestión porque se produjo en un momento en que se escuchaban manadas de lobos aullando fuera de los pueblos en medio de la nieve, en las frías noches del invierno norteamericano de enero, según la NASA. En una parte de Europa, por ejemplo, la tradición era llamar a la luna del lobo la luna después de Yule, en referencia a un festival de invierno de 3 días típico de los pueblos germánicos. En Inglaterra, siempre según el sitio web de la NASA, ya recibió la nomenclatura de luna vieja. El calendario hindú también tiene otros nombres para la luna del lobo, como es el caso de la designación Shakambhari Purnima, según las indicaciones de la Agencia Espacial Norteamericana. Esta denominación también se la da al último día de la festividad de los 8 días de Shakambhari Navratri, fecha que celebra Shakambhari, considerada la diosa hindú de la nutrición, encargada de llevar el alimento a todas las personas. La luna del lobo incluso recibe nombres distintivos que están relacionados con eventos que tienen lugar en Myanmar y Sri Lanka. Es decir, dependiendo del país o la cultura, este mismo evento astronómico puede sonar diferente, aunque todas estas formas de llamarlo hacen referencia a la primera luna llena de enero. Bien, ya conocimos un poco más de esta primera luna llena del año, la cual es muy importante para varias culturas del mundo. En mi caso, trataré de hacer un video con una filmación de la luna llena con mi teléfono celular para ver si puedo mostrarles la luna de la mejor manera, y si logro hacerlo les explico cómo sacar la mejor imagen para que ustedes también puedan hacerlo con sus propios móviles. Nada más, espero que les haya gustado el video y si ustedes quieren nos veremos muy pronto con más noticias interesantes e impactantes de nuestro universo conocido. Hasta la próxima.